el establecimiento que Jesús hace de la iglesia de Cristo. Y ahí en ese pasaje, Jesús pregunta, siéntense amados que están de pie, por favor. Jesús pregunta, ¿quiere el Señor saber quién dicen ellos que es Él? Y ya sabemos la respuesta que le da Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y hace ver el Señor que va a haber gente en el mundo a quienes el Padre en su misericordia les va a revelar quién es Jesús. Eso nace del corazón de Dios, revelar quién es Jesús. Pero también le dice a Pedro que Pedro va a ser parte de una iglesia. Y quiero recordarle, en el nacimiento de la iglesia, en la constitución de la iglesia, Jesús declaró varios aspectos que para nosotros deben ser motivo de gozo, pero también de acción. Porque Jesús dijo que iba a edificar su iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la región de la muerte, no prevalecerían contra la iglesia. Esa constitución que Jesús está haciendo, quiero decirle que no hay poder en el mundo que tenga la autoridad que tiene la iglesia. Porque la autoridad que Dios a través de Jesús le dio a la iglesia es una autoridad que tiene que ver con las puertas del Hades o las puertas del infierno. Esas puertas que son accesos a la muerte, la enfermedad, la angustia, la desesperación misma. ¿Cuánta gente se muere por una enfermedad? La violencia es otra puerta del Hades. Pero Jesús estableció que la iglesia iba a tener esa autoridad. Y si nosotros somos parte de la iglesia, tenemos esa autoridad dada por el Señor. Y le dice: Pedro, voy a edificar mi iglesia, y esas puertas que llevan a la muerte no van a prevalecer. De tal manera que a veces se nos olvida a nosotros la autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia. Una autoridad que ningún gobierno, ningún ejército en la tierra tiene. Porque los gobiernos, los ejércitos de la tierra, pues podrán ser muy poderosos y podrán ejercer mucha violencia y matar, pero no pueden resucitar. Podrán enfermar, pero la iglesia tiene el poder de sanar, poder de liberar. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y entonces también le dice ahí en el capítulo 16, verso 19:
y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Eso quiere decir que no solo la iglesia tiene autoridad sobre el mundo infernal, que tenemos autoridad para reprender demonios, espíritus de enfermedad, espíritus de escasez, espíritus de envidia, espíritus de locura, lo que sea. La iglesia tiene autoridad para reprenderlos, pero muchas veces se nos olvida y muchas veces no usamos la autoridad que el Señor nos ha dado. A veces llega miedo y en lugar de usar la autoridad, compramos un perro. Y a veces en lugar de usar la autoridad espiritual, puede llegar un momento de un espíritu de miseria que quiera afectar la economía. Y yo escuchaba hoy que hay mucha bendición. Hubieron 2 vasos que dijeron que hay mucha bendición para nosotros. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de la autoridad sobre el mundo de las tinieblas o el reino de las tinieblas. Así que yo quiero recordarle esta noche que somos parte de una iglesia que tiene autoridad dada por Dios. Y en el nombre de Cristo reprendemos todo espíritu contrario, toda tiniebla, toda fuerza maligna. Pero también nos dieron no solo la autoridad para afectar el mundo infernal, sino también nos dieron las claves, las llaves para abrir, para de un momento dado, como decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Le dice ahí el Señor, y a ti daré las llaves. ¿Y una llave para qué sirve? No solo para cerrar, para abrir, para abrir. Pero a veces se nos olvida usar las llaves. Y dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra. Fíjese qué tremenda responsabilidad, porque muchas veces nosotros, yo estaba meditando un poquito, hay cosas que Dios nunca va a hacer. Para eso te tiene a ti y me tiene a mí. ¿Para qué necesita Dios, por ejemplo, siervos? Porque cuando el Señor dice de uno, es mi siervo, estaba meditando hoy en la mañana que esa palabra siervo la tomamos como si fuera un grado, como un embajador, como un diplomático. Pero la palabra siervo es sirviente. La palabra siervo es alguien que está destinado a servir, como un esclavo. Pablo, por ejemplo, cuando habla y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo dice, doulos, esclavo de Jesucristo. Alguien que tiene la responsabilidad. Por ejemplo, en una casa, si alguien tiene a un empleado que es su siervo, vamos a pensar que la responsabilidad que le asigna es limpiar la casa. ¿Para qué quiero yo a un empleado, a un siervo que le voy a pagar para limpiar la casa si tengo que limpiarla yo? ¿Para qué quiere usted tener un cocinero si usted tiene que cocinar? ¿Sí voy a entender? Entonces Dios dice, hay cosas que no voy a hacer yo. Para eso están ustedes.
Para eso les he dado autoridad, para eso les he delegado. Y note que esta autoridad no viene a través de una visión, de un sueño o de un mensaje profético. Esta autoridad vino de la boca del mismo Señor y quedó plasmada en la Escritura. Y Pedro dice que la palabra profética más segura es la Escritura. Entonces nos dio el Señor, cuando estableció la iglesia. La iglesia nace con una fe, con una confianza, con una, hermano, diríamos, un respaldo que escribió el libro de los Hechos. Y de repente la iglesia, cuando digo la iglesia, estoy hablando de aquellos cristianos que creyeron la autoridad que les había dado el Señor. Y surge y nace la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia que tiene capacidades extraordinarias porque su institución, su creación, no fue para ser una institución de ayuda nada más, sino una institución de gobierno. Diga conmigo, gobierno. Si usted cree que es parte de esa iglesia, diga: tengo autoridad sobre el mundo espiritual. Solo 1, 2, 3, 4. A ver, tengo autoridad sobre el mundo espiritual. Pero también tengo llaves que abren dimensiones espirituales. Puedo usar llaves para que las dimensiones espirituales sean abiertas. Fíjese que le dice: te voy a dar llaves, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra. Así que en el nombre de Cristo atamos todo poder maligno, atamos toda influencia de miseria y de pobreza en el nombre de Cristo, y desatamos en el nombre de Jesús toda sanidad, toda bendición y toda prosperidad. Es decir, la iglesia surge como la entidad, la embajada poderosa del reino de los cielos. Y esa iglesia que ya tiene la constitución de autoridad. Por eso nosotros tenemos que recordar. Muchas veces nos llenamos de temor, de incertidumbre, de miedo, porque nos olvidamos de esto. Se nos olvida. De pronto se nos olvida que Dios nos ha dado por su palabra. No estoy hablando que haya sido un presidente quien nos dio la autoridad. No es una placa que te la haya dado una institución humana. Ni siquiera es el hermano Otto. No, yo simplemente estoy recordando lo que Jesús, lo que el Verbo, lo que el Hijo de Dios dijo. El día de anoche que estábamos con los jóvenes en las montañas, el Señor me dio una enseñanza para ellos. Pero yo aprendo cuando el Señor me da algo, aprendo y me lleno de gozo cuando veo algo en la palabra. Y me dio de darles a los jóvenes cómo Dios desarrolla a través de una siembra que es un sueño, cómo desarrolla un propósito
en la vida de José. Como el Señor le da a José, acuérdense que llegó a ser el segundo en Egipto, le muestra su propósito en sueños. Y José sabe que tiene promesas. A ver, pregúntele a la que está a su lado, ¿te ha dado Dios alguna promesa? ¿A que sí? Entonces somos gente de promesas. Yo soy gente de promesas. Me ha dado promesas Dios, promesas hermosas. Pero lo que no le mostró Dios a José eran las etapas que iba a vivir para alcanzar la promesa. Pero una de las cosas que me impresionó y me tocó el corazón es que lo primero que Dios hizo con José, lo primero que Dios cimentó en el corazón de José, es que José sabía que su padre lo amaba. ¿A quién le dio la túnica de colores Jacob? A José. Entonces la túnica de colores tenía como propósito cimentar en el corazón de José que Jacob lo amaba. Era el hijo preferido, era el predilecto. ¿Por qué José tenía que tener la convicción de que su padre lo amaba? Esa túnica de colores para nosotros puede representar el sacrificio de Cristo. Porque ¿cómo sabes tú que Dios te ama? Por el grito del Calvario. No hay, hermano, no necesitas que un sueño, un profeta, una visión, un predicador te diga que Dios te ama. No necesitas. Solo necesitas ver hacia el Calvario. Porque de tal manera amó Dios que te grita diciendo: mira, te amo, y por eso envía a Jesucristo a morir por ti. Entonces me llamó la atención de que José tenía la convicción de que su padre lo amaba. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú tienes la convicción de que eres amado por Dios? Una vez más, tienes porque convicción es certeza. Porque yo he escuchado oraciones que de algunos que dicen: Señor, tú ya no me amas. Es que no tienen certeza. Ahora, ¿por qué hay que tener la certeza en el corazón? ¿Por qué Dios se preocupó de que José tuviera la certeza de que Jacob lo amaba, de que su padre lo amaba? Porque José iba a vivir envidia de sus hermanos. José iba a vivir soledad en el pozo. José iba a vivir alejamiento de la familia cuando lo vendieron con los madianitas. José iba a llegar a ser siervo en Egipto. Y José iba a ser humillado en la cárcel de Egipto como un preso. Quiere decir que iban a haber etapas difíciles antes de que Dios le cumpliera la promesa. Entonces nosotros debemos saber que Dios nos ama. Pero puede ser que vayas a pasar un pozo de desesperación, soledad, una enfermedad, caíste en el hospital y nadie te fue a ver, nadie te llamó por teléfono, y de repente, yo creo que Dios se olvidó de mí. Acuérdate de la túnica de colores, acuérdate del sacrificio de Cristo. Entonces lo que yo debo tener en mi corazón es la certeza de que Dios me ama. Y yo escuché una palabra que también hoy la repitieron:
Cuando Pablo dice, porque estoy convencido, estoy seguro. Diga conmigo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, me podrá separar ¿de qué? Entonces quiere decir que yo soy el niño consentido de Dios. A ver, voltéese al que entonces lo dígale, yo soy el objeto del amor de Dios. No, de veras, hermano. Mire, si usted no lo cree, Jesús vino por mí, pero también vino por usted. De tal manera amó Dios. Entonces, cuando hay la seguridad de que somos amados por Dios, no importa las etapas que vivamos. Puedes vivir una etapa, incluso caer en la cárcel como José. Y eso no quiere decir que Dios dejó de amarte. Si hay pozos, si hay servicios, si hay cárceles, si hay dificultades, es porque Dios nos está tratando de formar para el propósito que Él tiene. Y muchas veces caemos nosotros en una situación, póngale, una situación de depresión. ¿Cuántos cristianos? Aquí no hay ninguno, por supuesto. Caen, por ejemplo, en un problema difícil. Se deprimen. Piense que, voy a pensar, y está a imaginar. Piense que lo dejó su mujer. Y usted la amaba. Y lo dejó. Y se deprime. Y lo primero que el diablo le dice es, olvida. ¿Y cuántos se refugian en el alcohol? O se refugian en otras cosas. Y se les olvida que Dios en su amor les dio autoridad. Y se les olvidan las llaves. Hermano, dejan botado hasta el llavero. Se les olvida. Y no usan la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Mire lo que la Biblia dice. Dice que esa autoridad es tan potente que ni las puertas del infierno. Entonces no me venga usted con que allá en la esquina hay un brujo que me está haciendo brujerías. Repréndalo. Ay, hermano, es que me tiraron una gallina. De la próxima vez dígale que esté asada. Es decir, no nos olvidemos que en el amor que Dios nos concede, porque hermano, nos ama tanto. Mire, es que darnos esa autoridad. ¿Usted le da las llaves de su casa a alguien que no ama? Usted le dice a alguien, mira, por ejemplo, usted le da la chequera a alguien que no ame. Mire lo que hizo Jesús. Dijo, te voy a dar las llaves y lo que tú ates en la tierra. Así que en el nombre de Cristo, en fe de esta palabra, yo ato todo demonio y espíritu que se levante contra la iglesia. Es decir, hermano, no dice Dios yo voy a hacer, dice lo que tú ates. Como diciendo, mira, te doy la opción. Te doy a ti la oportunidad de que tú decidas qué atar y qué desatar. Pero el problema está que se nos olvida que somos parte de esa iglesia. Y entonces la iglesia nace, y usted va a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, una iglesia que
que de pronto, hermano, empieza a revolucionar, porque ellos tienen la convicción de la autoridad que tienen. Ellos están seguros, no tienen duda. Hermano, me atrevo a decirle que si esa convicción viene a su corazón, yo no sé cuántos tienen negocios aquí, pero puede que los negocios no se den porque Satanás los está bloqueando. Y ustedes, ay, Señor, bendíceme, Señor, abre puertas. Y el Señor dice: eso no lo voy a hacer yo. Yo no tengo las llaves. ¿Me está captando? ¿Cómo le pido yo a Dios que Dios cocine si yo soy el cocinero? Hermano, eso está como que llega a mi casa y le diga al jardinero: jardinero, ¿por qué no cortaste el pasto? Ay, córtelo usted. Entonces le digo: estoy pagando, mano. Aquí el patrón soy yo y tú eres el jardinero. Entonces, Señor, mira, reprende al diablo. Óyeme, yo no tengo la llave, la tienes tú. Úsala. Usa la autoridad que te he dado. Cree la palabra que te he dado. Atrévete en esa fe de lo que está escrito, que te he dado autoridad sobre lo negativo. Así que yo quiero que usted reprenda toda ese conflicto que ha venido de miseria, de pobreza, de escasez, que le está atacando. Tome autoridad. Solo Carlito dijo amén. Ay, hermanos, tome autoridad y use las llaves. Una de las llaves es la ofrenda, el diezmo. Yo declaro que esta llave va a darme una buena cosecha. Pero si no la uso, entonces la iglesia nace poderosa. La iglesia, hermano, cuando surge con una confianza y una certeza de fe, porque el Señor les dijo: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo. ¿Qué es todo? Por eso, si tu marido se quiere divorciar, dígale: yo te ato en el nombre de Cristo. Y el pobre va a quedar bien amarrado, hermano, allá. Todo lo que ates, todo lo que ligues, dice, todo lo que ligares, dice esta versión. No sé cómo dice la versión de las Américas en el verso 19, si también dice atares, creo que dice ahí. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. A ver, levante su mano derecha. Vamos a hacer un ejercicio de fe. Padre Dios, en fe de esta palabra, atamos toda fuerza del enemigo que se ha levantado contra nuestra salud, contra nuestra economía y contra nuestra estabilidad. La atamos en el nombre de Cristo. Qué rico se siente, ¿verdad? Así es fácil. Mano derecha arriba. Y en el nombre de Cristo, en fe de esta palabra, desatamos toda bendición que está retenida y ordenamos en el nombre de Cristo que nos sea devuelta en el nombre de Jesús. Amén. Así es sencillo. Así es sencillo. Y entonces le dice el Señor: todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos.
Y lo que desatares en la tierra, padres, en el nombre de Cristo desatamos la mente de nuestros hijos para que reciban iluminación, inteligencia y sabiduría. O sea que yo le rogaría que tal vez si usted tiene un su hijito ahí que no muy le atina al estudio, póngale la mano en la cabeza y: Padre, tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, Padre, perdona que salió tonto como su papá, pero ahora dale sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo. Y ore por él, ¿verdad? Y entonces la iglesia surge poderosa. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos, vemos todo lo que la iglesia hizo. Es como un estallido en el mundo, porque ellos tienen convicción de la autoridad. Quería hablarles de la evolución de la iglesia, pero creo que me tardé mucho en la introducción, ya se me fue el tiempo. Pero en estos minutos le dejo la idea. La iglesia surge, pero fuerte. En los primeros 100 años fue una iglesia poderosa. Usted ve, por ejemplo, cómo Pedro, Tabita se muere y llaman a Pedro. Y Pedro llega ahora y levanta, Dorcas ¿va? Levanta a Dorcas. Levanta a Eneas. Usted ve cómo van al templo de la Hermosa y levantan al cojo de nacimiento. Y es una iglesia que los primeros 100 años fue una explosión de fe. Usted lee, por ejemplo, la historia de Esteban, un diácono que hermano, un mensaje dio, quedó escrito en la Biblia. Pero mire, hizo que se parara Jesús. Hermano, yo he visto, por ejemplo, que hay mensajes donde la gente se para y amén, aleluya. Y en el mensaje de Esteban no se paró la gente, se paró Jesús. Y le abrió los cielos, hermano. No, imagínate. Dice que cuando voltearon a ver el rostro de Esteban, vieron el rostro de un ángel. ¿Cómo sería eso, hermano? No. Había una dimensión maravillosa sobre esta gente en los primeros años. Pero en la medida que la iglesia empezó a pasar los siglos, la iglesia empezó a ¿qué explosión? Primera, empezó a caer en una rutina. Para el siglo tercero, la historia nos cuenta que la iglesia se volvió la iglesia del Estado. Y se llenó de liturgia, de tradición, de costumbres. Y cuando nosotros, no quiero que se sienta mal nadie, por favor, pero cuando nosotros conocimos la iglesia, yo creo que la gran mayoría de nosotros venimos del catolicismo. ¿Cuántos venimos del catolicismo? Ve, todos. A nosotros nos evangelizaron los curas en toda la América. ¿Y cuál era la iglesia que conocimos? Una iglesia de rezo, una iglesia de procesión, una iglesia donde ahí está San Simón así, diciendo peace and love, ¿verdad? Pero no conocimos. Lo que nosotros recibimos fue tradiciones.
Lo que nosotros recibimos fue la imagen de una iglesia religiosa. Una iglesia que de pronto, comparada a la iglesia primera, la iglesia de la Biblia, era muy diferente. Muy diferente. Y entonces algunos que estudian la palabra de Dios, ellos dicen que cuando se escribió el Apocalipsis, cuando se dio el mensaje a las 7 iglesias, ese mensaje a las iglesias, el mensaje a Éfeso, dicen ellos, representaba o denunciaba la condición de la iglesia en los primeros años. La iglesia poderosa, la iglesia que amaba, pero que empezó a perder el amor. El mensaje a la iglesia de Esmirna era la proyección de la iglesia del año 100 al año 313, la iglesia sufrida. La iglesia de Pérgamo, la iglesia oficial, estatal, cuando Constantino se proclama cristiano y empieza a suceder todo ese sincretismo de la adoración al sol y se empieza a mezclar con la fe verdadera. La iglesia de Tiatira representa el período de la iglesia papal del año 590 al 1517 después de Cristo. La iglesia de Sardis es la iglesia que empieza como a despertar del año 1517 a 1790, cuando usted sabe, me parece, ¿quién fue ese alemán? Martín Lutero, ¿va? Puso la tesis ahí, la justificación por la fe, y como que la iglesia empieza a despertar. Pero de pronto la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que tiene la llave de David, es esa iglesia que es misionera, esa iglesia evangelizadora del año 1790 hasta esta fecha, pero que tiene una característica que es que tiene poca fuerza. Usted lo lee ahí, dice: yo sé que tienes poca fuerza. Por eso es que a veces el domingo estamos que echamos fuego y ya para el lunes llevamos se nos acaba la fuerza. Pero es la iglesia a la que Jesús le dice: te he dado la llave, donde si tú abres queda abierto y donde cierras queda cerrado. Pero como a veces tenemos tan poca fuerza, se nos olvida usar la autoridad. Es como el enfermo, hermano, que está tan débil que no quiere comer. ¿No quiere agüita? No. ¿Un atolito? No. Avenita. ¿Qué edad tiene, mijita? Estamos tan débiles. Pero es la iglesia a la que Jesús le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba. Pero entonces la iglesia ha evolucionado, y la iglesia de la Odisea es, de acuerdo a esa manera de pensar, es la expresión
de la actitud que la iglesia del final va a tener. Usted debe recordar que la iglesia de la Odisea tiene una característica. La iglesia de Filadelfia es el amor fraternal. Es esa iglesia que se ama como hermanos. Diga, de esa soy yo. Pero la iglesia de la Odisea es la iglesia donde la gente manda. La iglesia demócrata. La iglesia que le dice al Señor: el problema tuyo es que si estás mal, porque ni disfrutas el mundo, ni disfrutas del reino de Dios. Ni eres frío, ni eres caliente. Mira, hermano, está fregado, ¿verdad? Porque es como que alguien va a la, perdónenme la mala comparación, es como que alguien va a la fiesta. Llega alguien y le dice: ¿bailamos? No bailo. Entonces, ¿a qué fue? A una hermana le invitaron a una fiesta y la querían sacar a bailar, y bailamos. No bailo. Llegó otro joven: bailamos, no bailo. El tercero llegó y le dijo: bailamos, no bailo. ¿Y por qué usted no baila? Le dijo: es que soy cristiana. Y entonces, ¿qué fregados hace aquí? Le dije: haber estado metido donde no debíamos estar, ¿verdad? La iglesia de la Odisea, porque yo lo que quería dejarle en su corazón es que para esta altura del camino tenemos que recordar los orígenes de la iglesia. Porque hay un remanente. Usted va a encontrar en Apocalipsis que dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hay un remanente que Dios dice: a ese remanente le voy a restablecer todas las cosas. El que venza contra el desamor, el que venza contra el temor, el que venza contra la religiosidad, el que venza contra las impurezas que nos atacan en el mundo, el que venza contra la tibieza. Porque le voy a decir, hermano, que mire, ya se me fue el tiempo con la introducción, pero ya nos vamos. Solo le doy un consejo que ojalá haya entendido mi reflexión de hoy. Caliéntese. Porque lo peor es estar uno ni frío ni caliente. Como dice que en mi pueblo, ni chicha ni limonada, hermano. Está uno en el culto: ay, qué aburrido. Se va al mundo: ay, qué aburrido. Fíjense que Jesús lo dijo: miren, muchachos, les dijo: ustedes sí están, ustedes no sé qué tienen. Les endechamos y no lloraron. Les cantamos cánticos de danza y no bailaron. El que está frío, hermano, por lo menos disfruta el mundo. El que está caliente disfruta la bendición de Dios. Pero el que está tibio, ese sí está fregado, hermano. Aburrido aquí y aburrido allá. No come aquí ni come allá. Y al cielo no va. Entonces yo lo que quería decirle es que nosotros estamos viviendo a 2000 años de la instauración de la iglesia. Y por eso tenemos que saber que la iglesia que vamos a ver que va a prevalecer en el tiempo final se va a caracterizar por una sola cosa: tibieza. Van a ser tibios. Va a ser gente tibia, gente que ni se entrega de lleno a Dios, ni se aleja de Dios. Por eso Jesús les dijo: mira, y quiero terminar con esto, a esa iglesia yo quiero con todo mi corazón vencer eso. Porque a esa iglesia, la iglesia que
del final, la iglesia que le dice el Señor: escribe a la iglesia de la Odisea. Mire lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras, capítulo 3, verso 15, que ni eres frío ni caliente. Pero hermano, pero está hablando el Señor. Por favor, póngame ese verso en la pantalla. Ya les prometo que ya con esta nos vamos. Pero quiero que mire que dice, ¿qué significa ojalá? Póngame por favor, muchachos, del video Apocalipsis 3:15 en la pantalla. Jesús dice en la versión del 60, dice: yo conozco tus obras. Igual dice en la versión de las Américas: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá. Fíjese que lo está diciendo el Señor. Ojalá fueras frío, porque así no me va a doler mandarte al lago de fuego, tu justo y merecido pago. Pero hermano, mire, que lo metan a uno a la cárcel por haberse robado un chicle, mejor me robo 1,000,000. Así mi justo y merecido pago. Le dice: ojalá fueras frío o caliente. A ver, antes de irnos, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú cómo te consideras? ¿Un cristiano caliente o un cristiano tibio? Ay, hermano, usa las llaves. Ay, Señor. Reprende al diablo. No, yo con el diablo no me quiero meter porque después se enoja. Ojalá, hermanos, que el Señor diga: ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16, y nos vamos. Así, puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te voy a sacar de mi cuerpo. Tú no vas a ser de mi iglesia, porque la iglesia es mi cuerpo. Entonces, como te doy y no lo usas, y eres tibio, por supuesto, no le estoy hablando a nadie aquí, le estoy hablando a los marcianos. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te sacaré de mi cuerpo. Porque si usted vomita algo, no lo ingiere, no se hace parte suya, ¿verdad? El vómito no se hace parte suyo. Todo lo que usted come lo digiere y lo ingiere. Por eso es que nosotros, cuando comemos, por ejemplo, chicharrones, ese cochito, ese cerdito, se hace parte nuestra. ¿Ya se dio cuenta? Y algunos lo cargamos aquí. Ahí está el pig, ¿verdad? Si vemos esto, Jesús está diciendo que la tibieza de la iglesia va a provocar que no sea del cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, la iglesia evolucionó. Había mucho que quería decir, pero este era el pensamiento. No nos conformemos a la tibieza. Mire, la tibieza, hermano, la tibieza llega y va a querer afectarnos y va a querer contagiarnos. ¿Y para qué vas a ir al culto? Mejor quédate aquí y miremos la novela. Miras qué bonita está la novela. ¿Cuál es la que está ahora de moda, José? Y hay cristianos, hermano, que tienen una relación tibia. Son
no tienen fuego de Dios. Yo le invito en el nombre de Cristo a que si ardemos en el Señor, vamos a usar la autoridad, vamos a usar las llaves, vamos a experimentar lo que ellos experimentaron, pero tenemos que dejar toda tibieza. Póngase de pie. Vamos a tomar autoridad sobre ese espíritu de tibieza. Y decir: yo reprendo en el nombre de Cristo toda tibieza, todo acomodamiento espiritual. Y te pido, Padre, que me despiertes, me des anhelos, me des deseos, me des hambre y sed de lo tuyo. Que me atraigas, así como dice la Biblia: tráenos, Señor, para correr hacia ti, Padre Dios. Esta noche, Señor, te damos gracias que nos permites alabar y bendecir tu nombre. Pero, Señor, en fe de tu palabra y de lo que tú has dado, tomamos autoridad, Señor, sobre todo conformismo, sobre todo espíritu que quiera de alguna manera afectar, Señor, nuestra búsqueda, nuestra hambre, nuestra sed de lo espiritual. En el nombre de Jesús reprendemos todo desaliento, reprendemos toda comodidad espiritual, reprendemos todo pensamiento mediocre. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que la llama de tu espíritu se encienda en cada corazón, en cada familia, Padre, y que en el nombre de Cristo usamos esas llaves para abrir, Señor, y que descienda ese fuego espiritual y que podamos arder en tu presencia y recobrar lo que tú nos has dado, lo que es nuestro. Tomamos autoridad, Señor, y rompemos ataduras, y rompemos amarras, y rompemos maldiciones, y declaramos, Señor, que se abren los cielos para tu pueblo, que desciende el aceite dorado, que se enciende el candelabro, que la bendición que has dicho, Señor, viene y la recibimos y la tomamos en el nombre de Cristo. Y declaramos sobre cada familia, sobre cada hogar, que tu bendición se acrecentará. En el nombre de Jesús se abren puertas de oportunidad. En el nombre de Cristo bendecimos los negocios, bendecimos los trabajos, bendecimos el ingreso de tu pueblo. Y conforme tú lo has dicho, Señor, declaramos y creemos y abrimos, Señor. Esas bendiciones vienen, se sueltan en el nombre de Jesús, para bendición de tu pueblo, para gloria tuya, para gozo nuestro y para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.